Buenos días, os damos la bienvenida a este encuentro virtual en el que nos reunimos para profundizar en un tema de creciente relevancia clínica y terapéutica. Se trata de la enfermedad inserto contrarreceptor o EICR y, en este caso, su abordaje desde la fisioterapia. La EICR es una de las complicaciones más significativas asociadas al trasplante de células madre hematopoyéticas, también se conoce como trasplante de médula ósea, y se trata de una reacción inmunológica compleja en la que las células del injerto reconocen los tejidos del receptor como ajenos, desencadenando una respuesta inflamatoria que puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Si bien tradicionalmente el abordaje de la EICR ha estado centrado en intervenciones exclusivamente médicas, en los últimos años se ha venido reconociendo cada vez más la importancia de un enfoque interdisciplinar en el que la fisioterapia desempeña un papel fundamental. Por ello, hoy nos encontramos con Guillermo, fisioterapeuta que conoce de primera mano la EICR, sus manifestaciones y tratamientos, y que en este encuentro nos va a ayudar a entender mejor cómo se aborda esta enfermedad desde el área de fisioterapia. Así que nada, cuando quieras, Guillermo, comenzamos. Yo soy Guillermo, me presento, soy fisioterapeuta y yo llevo a cabo trabajo con la Asociación contra la Leucemia y las Enfermedades Hematológicas de aquí de Salamanca, con ASCOL, y llevo a cabo un programa de ejercicio online con, con estos pacientes. Antes de nada, agradecerle la invitación para estas charlas virtuales e intentar aportar un poco de conocimiento y de educación. Bueno, para contextualizar un poco, aunque ya has hecho esa introducción, eh, tenemos que el trasplante de células hematopoyéticas es una terapia potencialmente curativa para las enfermedades hematológicas malignas o no malignas y que en los últimos tiempos ha habido grandes avances científicos en las últimas décadas, mejorando la compatibilidad de los donantes y los receptores, los propios regímenes de acondicionamiento y los agentes inmunosupresores empleados en los tratamientos, lo cual ha permitido mejorar mucho tanto las tasas de supervivencia como el número de trasplantes llevados a cabo. Esto ha provocado que el número de casos de aparición de la enfermedad de injerto contra huésped, de ICR, se haya visto también, por tanto, aumentada y, y, y esta se trata de una enfermedad multisistémica secundaria al trasplante. Tiene una afectación muy variable porque depende de diversos factores, como puede ser la edad del paciente, la compatibilidad, eh, variando entre un 30 y un 70%, y pues tiene una gran heterogeneidad clínica, pudiendo afectar a distintos órganos, pues sistema gastrointestinal, a la piel, a los ojos, pulmones, hígado, fascia. Además, destacar que es la principal causa de morbilidad y de mortalidad secundaria al post-trasplante y que supone un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Y como ya he señalado, al tener esa gran heterogeneidad clínica que presenta, es bastante importante el enfoque multidisciplinar en el cual la propia fisioterapia, la psicología, la nutrición pueden aportar grandes ayudas a estos pacientes. Bueno, como vemos, podemos diferenciar entre un ICR agudo o un ICR crónico, donde en su forma aguda va a afectar principalmente a hígado, tracto gastrointestinal o la piel, pero en su forma más crónica tenemos que afecta mucha más multitud de órganos, pudiendo provocar tanto efectos por la propia enfermedad, por los efectos secundarios del trasplante y el propio tratamiento, pues dándonos afectaciones también a nivel del sistema musculoesquelético, pues como la atrofia muscular, pérdida de tolerancia al ejercicio, osteoporosis o osteopenia, fatiga. En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, vamos a ir detallando un pelín por, por tejidos.
Comenzar por el tejido conectivo facial, de que es la manifestación clínica más común que nos solemos encontrar en casi la mayoría de los pacientes. Podemos encontrar una afectación en forma de líquen plano, aunque sobre todo desde el punto de vista de la fisioterapia debemos considerar los cambios esclerodérmicos, los cuales pueden producir un estiramiento de la piel, el cual nos va a producir la imposibilidad de pellizcarla. Vamos a tener más predisposición a la aparición de úlceras y tenemos que estar más atentos porque se vuelve mucho más frágil y más fina la piel. Nos va a provocar una atrofia del tejido y una pérdida de las glándulas sudoríparas. Además, esta afectación puede encontrarse por cualquier parte del cuerpo, aunque generalmente suele ser más frecuente en las zonas distales y en función del área de afectación, si es próximo a las articulaciones, nos va a provocar una pérdida del rango de movimiento y dando lugar finalmente a posibles contracturas articulares. Además, podemos encontrar una afectación de tejido más profundo, como puede ser la fascia, dando lugar a una fascitis, la cual a la hora del abordaje fisioterapéutico es importante tenerlo en cuenta e intentar diferenciarlo porque habrá pequeñas diferencias o detalles a tener en cuenta y suele manifestarse más en forma de edemas, con fibrosis y rigidez ligamentosa y las propias artralgias. Y además van a provocar también pues, una disminución del rango de movimiento y en algunos casos, si afecta al área troncal, pérdida de las capacidades pulmonares. Señalar también una afectación articular, la cual su incidencia no es muy alta y de hecho en su forma aislada es muy baja. Y además, sí, en muchas ocasiones pasa inadvertida. Si no se hace una evaluación muy completa, puede dar lugar a que pase inadvertida. Generalmente suele venir más secundada por la afectación de otros tejidos que acaba dando lugar a esas contracturas articulares, como hemos visto anteriormente con la piel, y va a derivar también en eso, en una pérdida del rango articular y una disminución de la calidad de vida. En cuanto a las manifestaciones a nivel muscular, señalar que pueden deberse de distintos orígenes, pues derivadas directamente del ICR, a causa de los tratamientos llevados a cabo, pues como pueden ser los esteroides o los regímenes de acondicionamiento, o provocado por la afectación de otras entidades clínicas que al final acaban afectando a nivel muscular. Eh, lo más frecuente es en que nos encontremos con una progresiva atrofia del tejido muscular y por tanto una pérdida de las funciones físicas y de fuerza de los pacientes, lo cual le va a afectar en su día a día, pues a la hora de levantarse, sentarse, de caminar, de coger objetos, agacharse, o para ese desempeño de las actividades de la vida diaria. Y otra manifestación muy común son los calambres musculares, que se trata de una contracción súbita y dolorosa de uno o varios grupos musculares y que generalmente suelen afectar a las manos o a la palma de las manos o los pies. Y además, ten en cuenta que son de una etiología muy diversa, pues pueden deberse al metabolismo, a la afectación del motor neurona inferior, a consecuencia de la medicación, de causa autoinmune o derivada del propio ejercicio. Eh, Otras manifestaciones que podemos tener en cuenta o que se pueden presentar pueden ser debido al tratamiento que utilizamos para el ICR, como son el uso prolongado durante el tiempo de los esteroides, van a suponer que los pacientes sean más predisponentes a sufrir una miopatía, la cual consiste en una debilidad de la musculatura proximal que puede aparecer tanto a nivel de extremidades superiores o inferiores o incluso del cuello. Y podemos encontrar una afectación de forma aguda, como en forma de ratomieliosis y dolor, o una forma más crónica, la cual es indolora, pero supone una gran incapacidad del paciente, pues para esos gestos funcionales de la vida diaria, de levantarnos de la silla, de agacharnos a atarnos los zapatos, a coger objetos
o poner algo en una estantería. Otra manifestación que también debemos de tener en cuenta es la miositis inflamatoria, que tiene una clínica muy similar a la miopatía, cursando también con esa unidad proximal y de las extremidades proximales, que cursa también con dolor y suele ser bilateral. Sin embargo, esta suele venir derivada por el retiro gradual, por la reducción gradual de los inmunosupresores. En cuanto a nivel óseo, la salud ósea de los individuos se va a ver también alterada y debemos tener en cuenta a la hora de la programación del ejercicio, tanto factores previos al trasplante, como pueden ser el sexo femenino, el estado posmenopausia, el sedentarismo, un bajo peso corporal, tabaquismo, si fumaba o no. Debemos tener en cuenta también factores, o sea, los tratamientos empleados durante el propio ICR, pues los regímenes o sea, la quimioterapia o el régimen de acondicionamiento, los inhibidores de la calcineuridina y el uso prolongado de los corticoides también van a afectar a esa salud ósea. Y por último, derivado de otras entidades clínicas que puedan presentarse y pueden dar lugar a inmovilización o si hay una afectación del tracto gastrointestinal, la nutrición se va a ver alterada y nos va a repercutir todo esto en el metabolismo mineral óseo, lo cual puede derivar en una osteopenia o una osteoporosis, siendo estos pacientes más predisponentes a sufrir una fractura por fragilidad ante una caída o de compresión a nivel vertebral. Y en casos es mucho menos frecuente, pero en ciertos casos podemos tener una necrosis avascular que suele darse principalmente a nivel de la cabeza de fémur. Otra manifestación que me gustaría a nivel musculoesquelético que nos va a influenciar es la afectación pulmonar. Tiene una incidencia de un poco más de la mitad de los pacientes y puede deberse por afectación directa del ICR a nivel pulmonar o secundada de los propios tratamientos de la enfermedad, pues como puede ser la toxicidad de los fármacos o bien por una miopatía o esclerodermias que se produzcan a nivel troncal. Generalmente nos vamos a encontrar o bien un síndrome restrictivo o un síndrome obstructivo, siendo mucho más común el síndrome obstructivo con el síndrome de bronquiolitis obliterante y el cual va a derivar en una insuficiencia respiratoria y pulmonar. Los síntomas más característicos que suelen aparecer va a ser una disnea al principio con esfuerzo, pero que a medida que se vaya siendo más significativa, se va a disminuir mucho la tolerancia a ejercicios y que finalmente va a acabar apareciendo en actividades de la vida diaria y también va a suponer una tos seca e improductiva. En estos casos es muy importante tanto la vigilancia como en casos de aparición la prevención temprana, por lo que se recomiendan muchas veces las pruebas periódicas de pruebas de función pulmonar, donde se tienen unas espirometrías, donde se tienen en cuenta diversos valores, pues como pueden ser el flujo expiratorio de expiración forzada en un segundo, la capacidad pulmonar, entre otras. Todo esto al final va a afectar en la capacidad cardiorrespiratoria de nuestro paciente, el cual se va a ver disminuida y que además que con si añadimos otras afectaciones, como puede ser una atrofia muscular, periodos de movilización por pérdida de movimiento, todo esto se va a ir retroalimentando una con otra y al final va a acabar repercutiendo mucho en la función física del paciente y en su calidad de vida. En cuanto a la evaluación fisioterapéutica en estos casos, para todos los pacientes es muy importante la entrevista y tener en cuenta su historia clínica, pero para mí en estos casos con los pacientes con ICR cobra muchísima más importancia, pues para estar muy atento a todos esos detalles. Conocer el diagnóstico con el que vienen, toda la historia previa, tanto desde que es su diagnóstico como hasta el momento en el que llega con nosotros
conocer el propio estilo de vida suyo, sus aficiones, sus gustos, para enfocar el tratamiento y ver dónde tener esa especificidad, marcarnos los objetivos que quiere volver a conseguir o que se plantea, saber dónde encuentra las mayores limitaciones en el día a día y en estos casos estar muy atentos también a las banderas amarillas, a las banderas psicosociales que muchas veces pueden aparecer. Yo me gusta destacar mucho que es muy importante tanto el contexto que rodea al paciente como en, en el entorno en el que se desenvuelve. Podemos emplear distintos cuestionarios para recabar mucho más información, pues algunos que podemos utilizar son el SF36 o el HAQ para conocer la calidad de vida o la funcionalidad, el desempeño en las actividades del día a día. Podemos pasarle escalas en cuanto a la fatiga, pues como la escala de fatiga de Piper, o en el día a día a la hora de hacer los programas, una escala de Borg o el tal test para saber cómo se encuentra en cuanto a fatiga. En cuanto al dolor, podemos utilizar escalas más simples como la escala EVA o la escala numérica del dolor o cuestionarios más específicos como puede ser el Breath Pain Inventory, la forma corta, la forma abreviada o en caso de que surjan neuropatías, la SLANS. Tener en cuenta también, podemos pasar escalas de catastrofización o de kinesofobia, que hay muchas veces que los pacientes eh, les influye también bastante a la hora de, sobre todo en los programas de ejercicio, escalas más específicas como el cuestionario DAS o el índice de discapacidad cervical. Y luego algunas más específicas del propio ICR pueden ser el PIROM, que es el cuestionario que vemos ahí a la derecha, que es bastante rápido de pasar y muy cómodo, donde nos sirve para ir evaluando esa progresión o deterioro de la movilidad, donde evalúa movilidad de los hombros, de los codos, las muñecas y los dedos y, y el tobillo. Y otra escala más específica, como es la Lee Symptom Scale, que mide la modificación de los síntomas en un periodo de tiempo. Por otro lado, también debemos aplicar una exploración mucho más fácil, mucho más funcional, en donde debemos de valernos primeramente de la inspección visual, del movimiento, de cómo se sienta, de cómo se levanta, cómo coge la habilidad para coger eh, bolsos o bolígrafos, o ese apoyo al levantarse, de las manos al levantarse, la palpación de los propios tejidos, pues como vimos con la afectación de tejido conectivo, pues ese pellizcar la piel si tiene esa flexibilidad y luego intentar siempre ser lo más objetivos posibles a la hora del tratamiento para valorar esos cambios. En cuanto a la movilidad, que hay que tenerla muy en cuenta, podemos emplear la goniometría, el uso del goniómetro para medir los rangos articulares de las articulaciones o test más funcionales como puede ser el back scratch, que es este que vemos arriba a la derecha para medir la movilidad de hombros, el lung test para medir la dorsiflexión de tobillo, el sit and reach para medir la flexibilidad de la cadena posterior o podemos encontrar modificaciones muchas veces pues como distancia de dedos al suelo o hacerlo propiamente desde sentado. Para la medición de la fuerza, podemos utilizar, dependiendo un poco de los dispositivos que tengamos, pues podemos utilizar la dinamometría para medir grupos musculares concretos, la medición de la fuerza de agarre. En casos de que no dispongamos, podemos simplemente utilizar una escala de Daniels o emplear test más funcionales como pueden ser el sit to stand, los 30 segundos sentadillas, o mismamente en 30 segundos las capacidades que es de hacer una flexión de bíceps con una pesa de 1 kilo, intentar medir todo lo posible. También debemos medir la capacidad cardiorrespiratoria, donde podemos emplear pruebas más clínicas, donde, como si disponemos de un ciclo ergómetro, o pruebas más sencillas, como pueden ser los 6 minutos marcha, los 2 minutos marcha
o simplemente pedirle marcha en el sitio durante un minuto o el número de pisos que es capaz de subir sin pararse, pues para intentar hacer esas mediciones y comparar previo y post. También debemos tener en cuenta algunos test pues, en cuanto al riesgo de caídas o de equilibrio, como puede ser el Time Up and Go, que es este que vemos aquí, de levantarnos, recorrer 3 metros y volver a sentarnos y medir el tiempo, o la batería del Short Physical Performance Battery, donde emplea tres test, uno de equilibrio en tres posiciones, la velocidad de la marcha y el tiempo que tarda en levantarse, en sentarse y levantarse durante 5 veces. En cuanto a la intervención fisioterapéutica, ten en cuenta que darle mucha prioridad a la individualización. En cada caso, aunque tengamos una misma afectación de sistemas, según donde nos encontremos, esa afectación va a suponer unas cosas u otras. Darle ese principio de progresión, de ir poquito a poco progresando y encontrar en base a sus gustos o aficiones ese punto de motivación para conseguir esa adherencia al programa, que muchas veces también nos cuesta más. El pilar para mí fundamental es el ejercicio terapéutico, donde a mí me gusta darle mucha prioridad a los estiramientos y especialmente a la movilidad articular para conseguir esa flexibilidad y mantener esos rangos articulares que, como hemos visto, en muchos casos se deterioran. Los estiramientos los podemos aplicar de diferentes formas, de forma activa, de forma pasiva, autopasivos, y hay mil adaptaciones según el estado en el que nos encontremos. Yo a mí me gusta incluir siempre movilidad articular de todo el cuerpo, pero bueno, siempre haciendo más hincapié en las zonas donde nos encontremos más restricción. Mm, Igual nos podemos valer pues del propio cuerpo, en el suelo, de pies, con una pica, un balón, con una banda elástica, diferente, hay mucha variedad. Y luego incluir siempre también, intentar incluir una parte más activa, de trabajo activo, donde lo dividiremos por un lado, podemos diferenciarlo en trabajo o ejercicio cardiovascular, donde aquí podemos incluir pues la caminata, el salir a caminar, el salir en bici, subir las escaleras mínimamente, clases de baile o de zumba, algo activo. Además, intentar siempre marcarlo pues, con un objetivo de tiempo, de kilómetros, o ahora que hay mucho más acceso a los contadores de pasos, pues mediante el número de pasos realizados. Luego también y darle ejercicios de fuerza, incluir una parte de ejercicios de fuerza, porque al final es el que nos da esa funcionalidad a la hora de coger los objetos, de levantarnos, del desempeño de esas actividades de la vida diaria. Y suelen ser, pues, principalmente enfocarnos en grupos musculares grandes y sobre todo que esto sea lo más funcional posible, pues al final que le valga para su día a día. Y me gusta incluir siempre algo de ejercicios de equilibrio, de coordinación, que dependiendo un poco del estado en el que nos encontremos y del propio paciente, pueden ser ejercicios dirigidos especialmente o pueden ir incluidos en el trabajo de fuerza o en el trabajo cardiovascular. En cuanto a intervenciones complementarias, pues para esa prevención de caídas y el riesgo de fractura, aparte de todos los suplementos que podemos tomarnos, destacar mucho el ejercicio de bajo impacto, pues como puede ser el salir a caminar, subir las escaleras o las clases de baile, como hemos visto antes en ejercicio cardiovascular, nos van a ayudar a aumentar esa osteosíntesis y mejorar la salud ósea. Y además también realizar ese ejercicio de fuerza y de equilibrio nos va a permitir disminuir mucho el riesgo de caídas. Otro punto a señalar también, destacar mucho la rehabilitación pulmonar en estos pacientes, ya que se ha visto que puede ser una gran baza de ayuda.
pues incluir ejercicios de respiración, las vibraciones o ejercicios para aumentar las capacidades pulmonares, pues bien con incentivadores, con labios fruncidos, con el propio ejercicio cardiovascular, nos va a permitir mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, el volumen de oxígeno máximo, el cual es buen indicador de salud, así como una mejor secreción de secreciones de las mucosas y disminuir el riesgo de infecciones. Podemos, según el paciente y la posibilidad, el empleo de terapia manual, pues distintas técnicas como nos podemos valer de movilizaciones articulares analíticas o globales, pues la movilización con movimiento, técnicas más analíticas de articulaciones específicas. Podemos dirigirnos a emplear técnicas de tejido profundo dirigido a la fascia para mejorar esa flexibilidad y esa fibrosis, pues, eh, o incluso técnicas de contracción-relajación. En cuanto a, se ha visto también que la termoterapia en los casos de esclerodermia sirve como aporta gran ayuda a los estiramientos como técnica complementaria. Destacan sobre todo los baños de parafina. Para casos de edema, se ha visto de gran ayuda también el drenaje linfático manual o la terapia descongestiva. A mí me gusta un poco más la terapia descongestiva, donde combina el uso, el declive del miembro, el efecto de la propia gravedad con el propio uso del movimiento lento y controlado con la propia contracción muscular, nos va a ayudar a drenar el edema. Y también podemos tener en cuenta para etapas avanzadas o en ciertos casos la hidroterapia, que nos puede ayudar a mejorar esa fuerza, a mejorar esos rangos articulares, aunque también hay que tener en cuenta el riesgo de infecciones. Bueno, aquí algunos ejemplos pues, de estiramientos que podemos realizar, donde hay que tener en cuenta que siempre deben ser adaptados a cada persona y a las necesidades de cada caso y que no siempre se tienen que hacer de la misma forma, sino que se pueden adaptar muy bien. Algunos de los ejercicios de fuerza que siempre debemos incluir, pues como gestos como sentarnos, levantarnos, algo de ejercicios de puente glúteo para trabajar la zona de core y de glúteo, gestos de subir escaleras, ejercicios de espalda, van a ser fundamentales para mejorar nuestra estabilidad corporal. Y ejercicios respiratorios como pueden ser las respiraciones diafragmáticas en diferentes posiciones, respiraciones con labios fruncidos, el uso de incentivadores para mejorar esa capacidad pulmonar, entre otras formas que podemos aplicar. Y bueno, un poco como conclusiones, me gustaría destacar para mí mucho la importancia del abordaje multidisciplinar entre los distintos facultativos y donde creo que la fisioterapia, la psicología, la nutrición, eh, lo- las terapeutas ocupacionales pueden aportar una gran ayuda a todos estos pacientes, pues ya no solo para mejorar la supervivencia, que es algo que se ha mejorado en gran medida, sino también intentar mejorar esa calidad de vida de los pacientes. Señalar que intentar adelantarnos a la aparición o ese aumento de las manifestaciones, pues intentar incluir programas de prevención o mantenimiento y en caso de que aparezcan, que la intervención sea lo más temprana posible. Creo que es muy necesario y que además con estas charlas se ayuda mucho a la educación del propio paciente y de los cuidadores, que muchas veces suponen que muchos pacientes dejan de hacer cosas o actividades por el desconocimiento o el miedo que les supone y que luego realmente no tienen ningún inconveniente y sí podrían, y que además eso le acaba repercutiendo yo creo que a nivel social. Señalar pues que al final nos debemos de adaptar siempre al estadio en el que se encuentra cada paciente y al propio contexto, pues
tener en cuenta que incluso en el mismo paciente va a tener días que se encuentre un escalón más arriba y días que se encuentre un escalón más abajo y nos debemos adaptar a esos días que puede tener el paciente, de que cada paciente va a ser distinto, pues aunque vengan dos pacientes con una afectación esclerodérmica, no es lo mismo que la note en el tronco, que la note en miembros superiores o que la note en miembros inferiores, pues porque cada uno va a tener una restricción de movimiento y le va a afectar de una forma en su día a día, incluso también el contexto en el que se envuelve el propio paciente. No es lo mismo alguien que vive en un pueblo a alguien que vive en la ciudad, alguien que está trabajando y lo necesita para su forma de trabajo, para coger objetos, para coger cajas o desenvolverse en su día a día, a alguien que no está trabajando y se dedica más a las labores del hogar, o alguien más joven o alguien más mayor. Y sobre todo también destacar que en estos casos, y me gusta mucho decírselo a los pacientes, sobre todo es la constancia, de que al final el ejercicio puede tomarse como una píldora más, eh, y que sobre todo aquí lo que más hace es la constancia, el que todos los días un poquitín es el que nos va a ir sumando en el día a día y que al final, igual que nos cuidamos, que nos lavamos los dientes todos los días o que nos tomamos las pastillas que nos ponen como tratamiento todos los días, pues dedicarle una parte del día también a cuidar nuestro propio cuerpo, que al final es nuestro medio de locomoción en el desempeño del día a día, pues al cuidarlo. Y hasta aquí, si tienes alguna pregunta, Ivana, o algo. Bueno, Guillermo, yo agradecerte, darte las gracias por ayudarnos a comprender la relevancia de abordar la enfermedad injerto contrarreceptor, pero claro, destacando esta perspectiva multidisciplinar y en particular destacar el papel fundamental que desempeña la fisioterapia en este contexto, ¿no? Y también siempre me gusta agradecer la claridad y el rigor con que cada ponente expone la información. Creo que esto es algo que siempre tenemos que agradecer. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en futuros encuentros y un abrazo. Muchas gracias también.